9:17 minutos. Don Víctor Grosso, les cambio el tercio. ¿Qué está pasando con la reforma tributaria del ministro Germán Ávila en el Congreso? Pues Ricardo, ayer hubo una reunión entre los ponentes, coordinadores ponentes con el gobierno nacional. Nos dicen que pues son reuniones muy tensas, no hay un ambiente político favorable a las intenciones del gobierno. Para hoy están citadas las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas del Senado y de la Cámara hacia la 1:30 de la tarde en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para ver pues si se desenreda este tema, si empieza la discusión, si empieza el debate, pero pareciera, Ricardo, que tuvieran más fuerza en este momento las ponencias de archivo que una eventual ponencia positiva sobre el proyecto, y eso que el ministro Ávila pues ha moderado sus pretensiones. Últimamente les ha comunicado eliminar varias cosas del artículo original, pero no hay ambiente político favorable en este momento para la reforma tributaria del gobierno nacional. 9:17 minutos. Uno de los firmantes de la ponencia de archivo de la reforma tributaria es el senador y precandidato a la presidencia del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para ti, la mesa de trabajo y tu innumerable audiencia. Sí. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? Gracias por la amable invitación. Gracias, senador. En su opinión, ¿está hundida la reforma tributaria de esta nueva reforma tributaria del gobierno del presidente Petro, o tiene alguna posibilidad de salir adelante en el Congreso? Bueno, tal como hemos anunciado, el día viernes, mi memoria no me traiciona, así, radicamos una ponencia de archivo que tenía 10 firmas, 8 ponentes y 2 que nos acompañaron a los 8 ponentes, de manera que ahí habría para pues el archivo del proyecto 10 votos de 17 en la Comisión Tercera de Senado, y pues digamos que esta ponencia de archivo podría no prosperar en la primera vuelta, y podría no prosperar porque se necesitan los votos positivos de las 4 comisiones, y posiblemente alguna le dará voto negativo, pero inmediatamente viene la oficial, la de gobierno, la de mayorías, como le denominan, y esa también queda negada si una sola de las 4 comisiones lo niega. De manera que hoy tenemos 10 votos de 17 y con eso quedaría negada la reforma tributaria toda del gobierno nacional, una reforma tributaria que golpea el bolsillo de las clases más bajas de la población, de las clases medias, y que realmente son 16 billones de pesos que no los quieren siquiera para inversión, sino para el gasto, y la prueba reina es que el déficit fiscal se incrementa del 5.1 al 7% del PIB, pues que graban, aumentan el impuesto al carbono, que tiene una incidencia directa a la canasta familiar, porque aumenta los costos de transporte y de producción, y no solamente pues precios finales de los bienes y servicios de la canasta familiar, sino que dispara inmediatamente también la gasolina. Aquí estoy hablando de gasolina y ACPM, pero la gasolina, y Petro engaña al país diciéndole que es que la gasolina la usan son las camionetas 4 puertas. No, que equivocado está, o que Sofismas emplea para el pueblo colombiano. En Colombia hay 4 millones de vehículos en cifras redondas y 12 millones de motos. Y las 12 millones de motos las utilizan las clases más bajas de la población, de manera que tendría un impacto directo ese precio de la gasolina. Pero además, uno se pregunta, ¿para qué quieren 16 billones de pesos? Si no ejecutan el presupuesto general de la nación. El año pasado no ejecutaron 80, este año a octubre no han ejecutado 85. Eso lo quieren directamente para el gasto. No en vano se han incrementado las órdenes de prestación de servicio inoficiosas, más o menos en 500,000 de personas que no tienen funciones. La única función es participar en los certámenes electorales de marzo y mayo, de manera que esta plata, para nada, este recaudo beneficiaría a la población, sino iría a engrosar un gasto que crece de este año al año 2026 en 37 billones de pesos. Y ese ha sido el promedio del crecimiento del gasto en estos últimos años, mientras que la inversión solo crece menos de 5 billones de pesos. De manera que vamos a sincerarnos. Aquí el gobierno saldrá a decir
a finales de semana, cuando se hunda la reforma tributaria, que nosotros golpeamos los programas sociales, que por culpa del Congreso no lo hizo. Primero, el Congreso es autónomo. Y segundo, presidente, usted tiene dónde recortar, porque se incrementa el gasto en 37 billones de pesos. Quítele los 16 de esta reforma tributaria y le queda un incremento del gasto sustancial todavía de 21 billones de pesos, de manera que eso tiene que ir contra el gasto de funcionamiento y de ninguna manera contra la inversión que, entre otras cosas, y repito, ni siquiera la ejecuta el gobierno. Además, eso es sinónimo de centralización absoluta. Senador. No ejecutaron 80 billones el año entrante, sí, excúsame, Ricardo. Sí, no, termine la idea y ya le hago la pregunta. Tranquilo. Bueno. No ejecutaron 80 billones el año entrante porque quieren el denominado yo con yo. Solo pues 20 o 30 ejecutores del gobierno nacional, cuando tienen 32 gobernadores, 1.100 y tantos alcaldes que tradicionalmente pueden ayudar a ejecutar el presupuesto y prefieren guardarlo allí en una gaveta, los 80 o 85 billones de pesos, que girarlos en este afán recentralizador a los entes territoriales para su ejecución. 9:22 minutos, senador Cepeda. El presidente Petro y el ministro Benedetti han advertido que si se hunde la reforma tributaria, la ley de financiamiento, le dice el gobierno, el país entraría en una situación de crisis financiera, de una situación muy complicada y que ustedes serían los responsables por no aprobar este proyecto. ¿Qué opinión le merecen estas advertencias que hace el gobierno? Que no le mientan al país. Y tengo que repetirlo, a este mes de octubre no han ejecutado 85 billones de pesos, entonces ahí está la plata para su ejecución. Y dos, pues ahí lo que hay que reducir es apretarse el cinturón y reducir gastos de funcionamiento, repito, desbordados, 500 o 550.000 órdenes de prestación de servicio para hacer politiquería, pues allí es donde deben recortar, y quieren esta plata también para hacer politiquería y para el gasto, de manera que no solamente grava y perjudica a los colombianos, sino que en nada lo va a beneficiar en la inversión. Y yo pues tengo que dar además dos ejemplos más de lo malsana que es una estrategia como esta. Aumentan los impuestos a los licores y al tabaco, que son rentas exclusivamente departamentales, pero no, ese incremento se va para las arcas de la nación. Y pues, ¿cuál es el efecto inmediato? Pues el disparo del contrabando, que hoy es el 22% en licores, de los cuales el 70% adulterado, y se van a bajar los ingresos de los departamentos. Y mire, el Chocó, sus ingresos depende del 82% de licores y tabacos, Córdoba el 62%, Sucre el 55%, Magdalena y así Bolívar, Casanare, Bichadas el 50%. De manera que eso se va a traducir en contrabando, en reducción de las rentas departamentales, mientras ellos toman esa plata para el gasto de funcionamiento. Y hablar de ese impuesto que pretenden imponer a sectores estratégicos como el extractivo y el financiero del 50%, o sea, el impuesto sobre la renta del 50%, y eso con el aumento de los dividendos da un impuesto de 65%. ¿Cuál es el efecto inmediato de ese impuesto en el sector financiero? Pues se van a disparar las tasas de interés, las tasas en las tarjetas de crédito, las tasas de los microcréditos, las tasas de todos los créditos se disparan para poder pagar un impuesto del 65%, y ese incremento de tasas va a golpear inmediatamente a las MIPYMES, que no tendrán margen de utilidad con unas tasas de interés tan altas como las que allí golpearía, y comenzarán a cerrarse y a quebrarse empresas, y Dios no lo quiera, pues este efecto cascada puede llevar también a una crisis financiera similar a la del año 2000, 98-2000, de manera que están jugando es con candela, están jugando con el empleo de los colombianos, están jugando con las MIPYMES, están jugando pues con la estabilidad del sector financiero y la estabilidad en los recursos de los departamentos que viven, como lo acabo de demostrar en gran porcentaje de licores, de los ingresos por licores y tabaco. Sí, pero senador Cepeda, hay un plan B moviéndose en el Congreso, que entre otras cosas
pues tiene varios, entre comillas, premios, y es que usted pueda regularizar plata, que usted le bajen los intereses o dejen de cobrar. Es decir, están dando un plan B para meter la mano a los colombianos en el bolsillo. ¿Eso también lo ve usted improbable? ¿Lo ve aguado? Bueno, hay que ver dónde está el veneno, ¿no? Porque por eso se lo que pregunto, se que trae cascaritas. Sí, claro, ese es un señuelo para que pues en las comisiones económicas aprobemos y luego cuando lleguen a las plenarias de Senado y Cámara, pues allí cambian todo y por la puerta de atrás van a meter los impuestos que aquí negamos. De manera que yo creo que pues ese es un caramelo envenenado que nosotros no de ninguna manera podremos aprobar porque trae el veneno de las plenarias donde nos van a imponer estos tributos que acabo de mencionar y otros más. Pero, doctor Cepeda, ¿cómo entender que el Congreso de la República hace unas semanas aprobó el presupuesto general de la Nación para el próximo año, si mal no recuerdo, como 547 billones de pesos? Y en ese momento se sabía, era muy claro, que para llegar a esa cifra que ustedes aprobaron, se necesitaba un financiamiento con otro proyecto, una reforma tributaria o ley de financiamiento, por unos 16 billones de pesos para que cuadraran las cifras. Ustedes aprobaron eso siendo conscientes de que se necesitaba ese financiamiento. Entonces, ¿cómo entender que aprobaron el presupuesto y que ahora van a tumbar el financiamiento, doctor Cepeda? Bueno, lo explico. Primero, esto comenzó con una tributaria de 26 billones de pesos. Allí la redujimos en 10 billones y quedaron 16 billones de pesos. Pero además, lo que nosotros allí hicimos fue eliminar unos artículos, unas disposiciones generales, una que le daba carta blanca al presidente de la República para disponer de los recursos del presupuesto general de la Nación, y otra, para no mencionar sino dos, y otra que iba directamente me entró una llamada aquí y creo que perdí la comunicación. Lo escuchamos. ¿Me escuchan? Ya, sí. Ya. Entonces 16 billones de pesos y otra disposición que pretendía disponer de las vigencias futuras. Imagínense semejante atrocidad. Nos íbamos a quedar sin muchas de las obras desfinanciadas porque como el gobierno dice que eso es para los ricos, seguramente esos traslados irían para hacer politiquería. De manera que allí encontramos eso. Y segundo, pues por supuesto, en el momento que neguemos estos 16 billones, al gobierno le tocará recortar el presupuesto general de la Nación en esos 16. Y yo repito, eso tiene que ir al gasto. Aquí no pueden decir que es que entonces les toca recortar la inversión. Si tienen el gasto disparado en 37 billones, recórtenle los 16 y todavía se dispara en 21 billones de pesos. Pero bueno, ahí sería una especie de dictadura fiscal que el gobierno decidirá, pero la responsabilidad recae en el gobierno nacional si va a recortar los gastos de inversión o el gasto social. Son las 9:29, es el senador Efraín Cepeda, precandidato a la presidencia del Partido Conservador, hablando sobre las dificultades que está afrontando el proyecto de reforma tributaria de ley de financiamiento del gobierno en el Congreso de la República. Senador Cepeda, muchas gracias. Muchas gracias por la amable invitación, Ricardo, y toda la mesa de trabajo.